Segundos faltan para las 9 de la mañana. A esta hora revisamos información internacional. En nuestros titulares les contábamos que Israel ya inició la incursión terrestre en la ciudad de Gaza. Giselle Guerra nos va a contar qué significa esto. ¿Cómo estás, Giselle? ¿Cómo estás, Seba? Muy buenos días. Un paso súper importante, ¿no? Exactamente, y después de prácticamente 13 semanas de intensos bombardeos sobre una de las ciudades principales, por cierto, del enclave palestino. Con esta información que conocíamos en horas de esta madrugada, finalmente aquí las fuerzas de defensa de Israel ya han comenzado a lanzar esta gran ofensiva terrestre después de que viéramos la presencia de las tropas israelíes en los alrededores de esta ciudad, incluso con reportes que llegaban desde Israel mismo, que señalaban que ya habían logrado controlar el 40% de esta ciudad. Bueno, aquí todavía quedan unas 600.000 personas en esta zona del enclave palestino. En algún momento se señalaba que incluso había 1 millón. Y bueno, lo que ha estado ocurriendo precisamente en estas últimas semanas ha sido de parte de Israel de hacer estos llamados a la evacuación con lanzamiento de panfletos. Los vimos también hace algunos días atrás con esta especie de mapa, ¿no?, que se detallaba a la población cómo tenían que salir precisamente de esta zona del territorio palestino con dirección al sur. Bueno, además de eso, también llegaban los relatos de algunas de las familias que ya han sido desplazadas forzadamente en más de alguna oportunidad, que planteaban que llegaban hasta el sur y que no había posibilidad de establecerse en ese lugar y que por tanto algunas de ellas, según los relatos recabados por medios internacionales, decidían regresar precisamente hasta la ciudad de Gaza. Bueno, con ello se anuncia finalmente el comienzo de la fase principal, como lo han calificado desde Israel. Se entiende, ¿no?, hasta este momento que son 2 divisiones las que están precisamente en el terreno, que ya van a comenzar a moverse hacia el centro en un movimiento combinado y gradual. Y todo esto cuando las autoridades israelíes han calificado esta acción como una poderosa operación. Se suma a eso también en muertes que hemos conocido en estas últimas horas. 38 personas fallecidas según los reportes que entregan Seba a los hospitales de esta zona de Gaza. Súper riesgosa la operación, ¿no? Pero estratégica en los planes de Benjamín Netanyahu, pero súper riesgosa para la población en Ciudad de Gaza. Esto los obliga de alguna manera a ir desplazándose, ¿no? Exacto. Lo que se entiende es que Israel busca una ocupación derechamente ya de la ciudad de Gaza, pero la franja de Gaza en su conjunto, digamos, el territorio más amplio, ya ha sido objeto de distintas ocupaciones, ¿cierto? Y de desplazamientos masivos. Entonces, de alguna forma se va achicando el territorio donde todas estas cientos de miles de personas pueden llegar a una situación, desde el punto de vista humanitario, dramática. Exacto. Más dramática todavía. Más dramática todavía. Hay que tener en cuenta que ya incluso antes del inicio de este conflicto, ese 7 de octubre, ¿no?, del 2023, cuando es precisamente Hamas el que lanza ese ataque en la zona de Israel, bueno, ya hasta ese entonces la franja de Gaza era uno de los territorios más densamente poblados del planeta, y por eso también la preocupación de quienes están precisamente en este territorio, que literalmente no tienen a dónde ir, ¿no? Lo hemos hablado en otros momentos, se considera la franja de Gaza una especie de cárcel a cielo abierto. No existen tampoco mayores posibilidades de poder salir precisamente de este territorio, y claro, ahora con una población que ha sido forzada a su desplazamiento hacia el sur, ¿no? Donde también hemos visto una situación sumamente grave, y hemos revisado, ¿no?, también relatos e informes que entregan comisiones investigadoras de Naciones Unidas, donde habla ya de hambruna en algunos sectores, por cierto, del enclave palestino, y esto muy directamente relacionado también con un informe que se ha conocido en estas últimas horas de una comisión de Naciones Unidas que ya habla directamente de genocidio en la franja de Gaza. Lo que plantea este informe particularmente es que hay motivos razonables para concluir que se han cometido 4 de los 5 actos genocidas definidos por el derecho internacional, y entre ellos, Seba, está matar a miembros de un grupo, causarle graves daños físicos y mentales, infligir deliberadamente condiciones calculadas para destruir al grupo e impedir nacimientos. Eso es lo que relata esta comisión de Naciones Unidas que ha elaborado este informe y que plantea como evidencia declaraciones de dirigentes israelíes, así como también definen un patrón de conducta de las fuerzas de defensa de Israel. Y este debe ser el documento o el informe más contundente y de más alto nivel también que acusa de genocidio en la zona, ¿no? Porque autoridades, gobierno, organizaciones civiles lo han planteado. Que lo haga un
un organismo, o sea, perdón, un grupo vinculado a la ONU ya son palabras mayores, digamos, Sí, da otro peso. Exactamente. En rigor son o es la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, que se estableció el 2021 aproximadamente. Y claro, esta sin duda es la postura más tajante respecto de la situación en la Franja de Gaza. Recordemos que Sudáfrica, ¿no? Hace ya un tiempo atrás se presentó esta acusación ante la Corte Penal Internacional contra Benjamín Netanyahu de que se estaba cometiendo un genocidio. Bueno, al margen, por cierto, de esto, vemos este informe donde plantean que se han cometido 4 de 5, ¿no?, actos considerados genocidas en este lugar. Estamos hablando de una situación sumamente compleja en el enclave, más de 64.000 personas fallecidas en estos casi 2 años de conflicto. El 90% de las viviendas y de las edificaciones en la Franja de Gaza se están destruidas o completamente dañadas. Se habla también de un territorio que casi en su totalidad se ha visto desplazado por esta guerra también, y claro, con los sistemas de salud, de agua potable, totalmente destruidos y colapsados. Bueno, este informe, por cierto, también da cuenta de esa situación allí en el enclave palestino. Vamos a ir avanzando. Bien, vamos a continuar en nuestra región. Lo conocíamos de parte del presidente de Estados Unidos el día de ayer respecto de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, y con la nación norteamericana que ha hundido una segunda embarcación frente a la nación sudamericana. Segundo ataque. En esta oportunidad era el propio Trump que informaba de la muerte de 3 personas tras este disparo contra este barco que aparentemente transportaba narcóticos ilegales, como han calificado desde la Casa Blanca, procedente desde Venezuela, en un hecho que habría ocurrido en aguas internacionales, sumándose a lo que ocurrió hace ya 2 semanas atrás, prácticamente, donde también Estados Unidos informaba respecto de este ataque a una embarcación que trasladaba 11 personas, aparentemente planteaba la Casa Blanca, del tren de Aragua. Y claro, todo esto en medio también de lo que han sido algunos cuestionamientos a la administración estadounidense respecto de los pocos detalles que ha dado a conocer al público, particularmente respecto de estos 2 operativos que ha lanzado en cosa de días. Trump entregaba declaraciones el día de ayer. Vamos a revisar precisamente parte de esas palabras que expresaba ante la prensa. Tenemos pruebas, solo hay que mirar la carga. Grandes bolsas de cocaína y fentanilo esparcidas por todo el océano. Tenemos pruebas grabadas de su salida. Hemos notado que no hay barcos en el océano. Cuando llegamos había cientos de botes, ahora no hay ninguno. Me pregunto por qué. Ninguna droga está entrando. Bueno, todo esto como parte también de lo que califican desde la administración de Estados Unidos es esta lucha contra las drogas y particularmente el fentanilo, ¿no? En más de alguna oportunidad también lanzó varias medidas de tipo arancelarias contra China, México, también Canadá en esa misma línea. Pero lo que vemos en Venezuela sin duda es bastante diferente y eso ha aumentado las tensiones, por cierto, en nuestra región. Nicolás Maduro el día de ayer, antes precisamente de que se conociera esta información, también entregaba sus propias declaraciones. Estaba acusando a Estados Unidos de provocar un incidente que eventualmente pudiera permitir justificar una agresión militar a su juicio, ¿no? Y todo esto en medio también del despliegue que ha tenido Estados Unidos de algunos buques de guerra precisamente en el Caribe, en aguas internacionales cerca, ¿no?, de Venezuela. Y claro, con estas declaraciones y esta retórica que también toma y adopta el régimen venezolano. Vamos a revisar, Seba, cuáles fueron esas declaraciones de Maduro el día de ayer. No es una tensión, es una agresión en toda la línea, es una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente integralmente a esta agresión. No es una tensión, es una agresión. Bueno, en esa misma línea, Seba, Nicolás Maduro apuntaba que ya las relaciones entre Estados Unidos
habían pasado de maltrechas a directamente deshechas. Y lo que se entiende, por cierto, es un agravante, ¿no?, en lo que ha estado ocurriendo entre estas dos naciones en los últimos años. En algún momento, hace un par de años atrás, cuando todavía estaba la administración de Biden, se habían logrado allí concretar algunos esfuerzos. Lo habíamos visto hasta hace algunos meses atrás, el intercambio de prisioneros que estaban en Venezuela. Y claro, eso se entendía hasta cierto punto, ¿no?, como una especie de relajación, pero sin duda lo que ha estado ocurriendo en este último mes y medio ha echado por tierra, por cierto, todo lo que ha ocurrido entre estas dos naciones. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, lo hacemos desde Estados Unidos con estas imágenes de dos estudiantes, dos adolescentes en realidad, Seba, que vandalizaron una escuela en Florida y, ojo, por daños de $50.000. Aquí fueron las madres de estos dos adolescentes de 2 y 13 años quienes los entregaron a la policía ante estos desmanes que habían producido durante este fin de semana en la biblioteca de esta escuela allí en Florida durante este fin de semana. Y claro, según lo que plantean los medios locales, estos estudiantes realizaron esta acción durante la mañana, se fueron, pero volvieron a la tarde para ver cómo había quedado esta escuela, particularmente en un hecho que no se entiende, por cierto, ni siquiera por parte de los padres de estos dos niños. Volvieron a la tarde para seguir realizando estos daños. Bueno, ahí está la cuenta. Habrá que ver finalmente si es que la familia se va a tener que hacer cargo, por cierto, de esos daños. Seguramente, no sale nada barata la cuenta, pero impactante las imágenes en todo caso. Gracias, Isel, que esté muy bien. Nos vemos más tarde con otra actualización. 9:10, nos vamos a ir a la pausa. Tenemos temperatura a esta hora acá en Santiago que ya llega a los 10,5 grados. Va subiendo rápido la temperatura acá en la capital. Nos vamos al corte. Al regreso, el diputado de Bópoli, Francisco Undurraga, estará con nosotros. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.